Pues, buen día, el de hoy es un día muy especial, gracias a Dios porque me permite estar con ustedes en este programa del Despertador compartiendo su palabra. Como hemos estado ahí anunciando, el día de hoy vamos a hablar acerca de, yo creo que es un tema que a todos como hijos de Dios y como cristianos nos interesa. Yo creo que cuando nosotros venimos a Cristo, luego de aceptarle, decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y quiero contarle de que la palabra del Señor nos habla acerca de cuál es esa voluntad de Dios para nosotros. Y yo quiero llevarle allá a la carta de Primera de Tesalonicenses 5, en el versículo 16, en estos versículos 16, 17 y 18 vamos a encontrar versículos muy pequeños, en palabras, pero que tienen un contenido bastante grande. Y una de las primeras cosas que nosotros vemos ahí en la palabra del Señor y que es lo que nos muestra cuál es la voluntad de Dios para nosotros, como lo dice en el versículo 18, es que estemos siempre gozosos. Dice la palabra del Señor, el texto 16 solo se compone de dos palabras que son estar gozosos, y ese gozo debe ser algo permanente en nosotros. O sea que la vida del cristiano debe ser una vida en la cual el gozo de Cristo, el gozo de Dios se debe reflejar en cada área de nuestra vida. Aunque vivimos tiempos difíciles, especialmente en nuestra Guatemala, estamos viviendo una crisis bastante fuerte, no tanto, bueno, casi en todas las áreas de nuestro país hemos estado sufriendo crisis en el área económica, en el área social y en el área político. Entonces, a veces eso tiende a quitar el gozo de nosotros porque estamos siendo presionados por todo esto que viene a traer angustia, aflicción, desánimo, incertidumbre. Pero la palabra del Señor nos insta a que siempre debemos estar gozosos. El gozo del cristiano no depende de las circunstancias, el gozo del cristiano no depende de lo que hay o de lo que no hay, sino el gozo del cristiano depende de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso es lo que pone en nosotros esa esperanza, y es esa esperanza lo que nos da gozo. Muchas veces creemos de que, ¿cómo voy a estar yo gozoso en medio de una situación difícil? ¿Cómo voy a estar gozoso en medio de una enfermedad o en medio de alguna crisis económica o lo que estamos pasando, estas crisis como país? Pero déjeme decirle, la palabra del Señor nos motiva a estar gozosos porque ese gozo proviene de Dios. Si vamos allá a Efesios, donde habla del fruto del Espíritu, una característica del fruto del Espíritu es gozo. Y cuando empieza ahí las características, cuando dice, más el fruto del Espíritu es gozo, la primer característica que vemos ahí es el gozo. Y el gozo es algo que va a ser constante. A veces nosotros confundimos gozo con alegría. La alegría es algo pasajero, es cuando yo estoy riéndome y estoy ahí contenta por algo que pasó, por alguna situación que ha venido a nuestra vida y que a veces provoca satisfacción. Eso viene y nos da alegría. Contrario al gozo, el gozo es algo permanente y ese gozo se refleja en una confianza que nosotros tenemos en Dios. Yo sé que a veces en medio de una dificultad es difícil sonreír, es difícil echarse una carcajada, pero lo que marca ese gozo es esa confianza, esa templanza que nosotros podemos mantener aún en medio de las dificultades. Que aunque usted en este momento está atravesando alguna enfermedad, aunque usted en este momento esté atravesando por algún problema familiar, o cuando usted tal vez está atravesando por alguna situación que le tiene angustiado, que no sabe para dónde ir, usted puede en el interior de su corazón tener esa esperanza y esa confianza de que hay un Dios poderoso, que hay un Dios soberano, que hay un Dios que tiene el control y que eso mismo va a hacer que usted no se desestabilice emocionalmente, porque el problema es de que cuando vienen circunstancias difíciles a nuestra vida, tendemos por eso se provocan tantas enfermedades nerviosas como el estrés. Hay otras personas que lo ponen de otra manera, con una depresión, que ya no quieren hablar, ya no quieren reír, ya no quieren comer, porque las circunstancias negativas que están viniendo a sus vidas los tienen aprisionados. Pero
Dios nos da esperanza. Por eso cuando nos dice aquí el escritor Pablo de que nosotros debemos de estar siempre gozosos, aún en medio de esas situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque hay una esperanza, hay una confianza que nosotros sabemos que hay un Dios soberano que está en control de todas las cosas y que esta situación que tal vez estamos pasando en este momento es pasajera. La palabra misma nos habla de que vamos a ser atribulados por un poco de tiempo, no es un estado permanente, pero el gozo sí es un estado permanente que Dios nos ofrece. Si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces nosotros debemos de vivir gozosos en medio aún de las situaciones difíciles. Así es de que la primera característica es el gozo, es algo que Dios quiere. La voluntad de Dios para nosotros es que en todo nosotros estemos gozosos. Luego viene la segunda, que vamos allá al otro versículo donde dice, orar sin cesar. Entonces, otra característica, en el principio le dije 2 palabras del versículo anterior, pero eran 3 palabras, que dice, estar siempre gozosos. Luego vamos a este otro versículo que también usa 3 palabras, que dice, orar sin cesar. Y la oración es algo que también nos va a traer esa paz y esa tranquilidad, ese constante estar en comunión con Dios. Muchas veces nosotros creemos que orar solo se puede hacer hincado o tener un momento especial en el cual yo me comunico con Dios, y eso es bien lindo, el poder nosotros tener nuestros momentos en los cuales nosotros dedicamos para comunicarnos con Dios, para oír lo que Dios quiere para nuestra vida, para expresarle a Dios también muchas veces lo que nosotros necesitamos de Él, porque a veces es triste de que lo que más hacemos en nuestra oración es pedirle a Dios y constantemente estamos, Señor, dame, Señor, cuídame, Señor, protégeme, Señor, mira mi necesidad, y todos siempre estamos en ese constante pedirle al Señor. Pero la oración, cuando habla aquí de una oración sin cesar, es una oración también como vimos en el versículo anterior. El gozo va a ser siempre, la oración también va a ser siempre. O sea, es algo que no es solo para un ratito, sino es algo que va a estar en todo el día, en cada momento de nuestra vida. Nosotros podemos estar en esa constante oración. Por eso le decía, no se trata de hincarnos y tener ese momento, que son buenos momentos que nos ayudan, que nos alientan, que nos fortalecen, pero en cada cosa. A veces hay cosas pequeñas en las cuales nosotros podemos estar agradeciéndole a Dios cuando vemos la lluvia, cuando vemos el sol, cuando vemos algo lindo que Él creó, estarle exclamando palabras de alabanza por lo que Él es, por lo que Él hace. También yo soy una que cuando a veces voy a cocinar, y antes de cocinar o cuando estoy cocinando le digo, ay Padre, por favor que esto me salga rico, que le guste a la gente, que se lo coman, que no les haga mal. Y entonces estar uno es ese orar sin cesar, es que en cada cosa que nosotros hacemos, nosotros siempre vamos a estar pidiéndole a Dios el respaldo, agradeciéndole a Dios por lo que Él hace, y estar en ese constante platicar con Dios. Es bien bonito ver cuando alguien está ahí siempre silbando, cantando, hablando con Dios, agradeciéndole a Dios, es porque en su corazón hay gozo. Pero si en nuestro corazón no hay gozo, por eso una cosa va a hacer que suceda la otra. Si en mi corazón hay gozo, si en mi corazón hay paz, si en mi corazón yo estoy bien, entonces lo que va a salir, por eso dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si hay gozo dentro de mí, entonces yo voy a poder tener esa actitud de estar reconociendo a Dios en cada una de las cosas, por muy pequeñas que sean en mi vida. Yo voy a estar reconociendo su poder, voy a estar reconociendo su grandeza, y también voy a saber que en medio de esas cosas pequeñas que tal vez me ponen triste, que tal vez me ponen angustiada, también puedo ir delante de Él y decirle, Señor, ahorita te necesito. Cuando Cristo se iba a ir, Él dijo, yo voy a enviar otro Consolador y Él va a estar ahí con ustedes todos los días. Hay momentos en nuestra vida que nosotros debemos de decir, Espíritu Santo, ahorita te necesito, y Él está ahí para ayudarnos en esa circunstancia que nosotros estamos pasando en ese momento. Muy bien, y la tercera cosa de la cual le quiero hablar es lo que dice el versículo 18,
Y ahí dice otra actitud que Dios espera de nosotros como sus hijos, y es el dar gracias en todo. Me gusta esa palabrita que usa aquí el escritor, que no dice dar gracias por todo. Cuando habla de por todo, es todo aquello que está alrededor mío, todo lo que tengo, todo lo que puedo ver, sino que dice en todo. Y cuando habla ese en todo, es algo más extenso. No necesito tener cosas a mi alrededor, no necesito ver cosas para estar agradecida, sino solamente es algo que es una expresión que va a salir por lo que nosotros somos, porque hay gratitud en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Dios ha hecho en nosotros también. Entonces, la acción de gracias es otra característica del cristiano, y que es lo que Dios quiere, porque sigue diciendo ahí el versículo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros estemos siempre gozosos, que nosotros estemos orando siempre sin cesar, que en cada momento de nuestra vida haya esa comunicación con Dios. Y en tercer lugar, lo que dice ahorita de que seamos agradecidos en todo. Yo creo que el ser agradecido es algo que nos va a llevar a poder experimentar más el amor de Dios en nuestra vida. Yo no sé usted, pero yo soy una que cuando a veces uno hace algo y la gente no le dice gracias, uno se siente así como que bueno, saber si le gustó, saber si quedé bien. Pero cuando la persona dice gracias, entonces uno se siente así como que bien, porque lo que hice provocó en la otra persona un agradecimiento. Yo creo que con Dios es lo mismo. Cuando Dios nos da cada día, cuando Dios provee para nuestras necesidades, cuando Dios está guardándonos, a veces salimos y es una de las cosas que muchas veces nosotros vamos dejando. Yo recuerdo cuando yo recién aprendí a manejar, yo cada día que iba a salir le decía, Señor, por favor, ayúdame, limpia mi camino, Padre, no hagas que alguien se me atraviese. Y yo iba en ese constante orar al Señor, y cuando regresaba a la casa decía, Señor, gracias porque me guardaste, gracias porque pude regresar sin ninguna dificultad. Pero en la medida que fui ya tomando más experiencia y más experiencia, había días en que solo agarraba el carro, salía y se me olvidaba pedirle a Dios, y regresaba y se me olvidaba agradecerle a Dios. A veces cuando nosotros ya nos sentimos así como que ya muy buenos en algo, se nos olvida que es Dios el que permite que nosotros podamos salir de nuestra casa, que podamos regresar a nuestra casa. Se nos olvida que lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado, y a veces nos volvemos malagradecidos con Dios. Pero yo espero que usted aprenda lo que dice la palabra. Me gustó mucho este pasaje un día que lo estaba estudiando, porque si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, solo tenemos que ir a su palabra y ver qué es lo que ella nos enseña. Y por eso me gustó cuando dice, esta es la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Es que nosotros estemos siempre gozosos, que nosotros estemos orando sin cesar, y que nosotros seamos agradecidos. Luego, el otro versículo habla también acerca de otra característica y otra cosa que no debe de suceder en el cristiano, y dice, no apaguéis el fuego del Espíritu. Una cuarta cosa que nos habla ahí. Pero ¿cómo vamos a mantener nosotros ese fuego del Espíritu encendido? Cuando nosotros estamos con una actitud siempre de gozo, cuando nosotros no nos dejamos llevar por las circunstancias y no nos llevamos, muchas veces nosotros nos dejamos derrotar por las circunstancias negativas que vienen. Cuando nosotros aún en medio de esas circunstancias negativas podemos tener palabras de gratitud delante de Dios, agradecerle a Dios. El problema es de que muchas veces nosotros solo agradecemos por aquellas cosas que nosotros miramos que son buenas, pero por aquellas cosas que nosotros miramos que son malas, por esas no tenemos una palabra de gratitud a Dios. ¿Por qué digo que nosotros? Porque hay cosas que al ojo del hombre parecieran malas, pero que dentro de los propósitos de Dios son buenas. Por eso es de que nosotros debemos de ser agradecidos en todo, aún en medio de esa enfermedad, aún en medio de ese problema, aún en medio de esa escasez, aún en medio de esa circunstancia negativa que usted está pasando. Usted debe ser agradecido con Dios, porque eso Dios lo usa para su bien, como dice Romanos 8:28, a los que a Dios aman,
todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que aún esta enfermedad que estoy pasando me va a ayudar a bien, entonces va a salir de mí palabras de gratitud, que son la causa o la respuesta a ese gozo permanente que hay en mí. Así es de que esta mañana yo quiero retarle a usted que usted pueda tomar esas actitudes, porque de esa manera usted va a hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios está contento con nosotros y Él nos da y nos muestra más de su amor, nos muestra más de su misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que Él quiere que hagamos. Así es de que si usted alguna situación ahorita lo está poniendo bajo un estrés fuerte o no sabe qué hacer, pues solo siéntese, tenga paz y diga: Señor, por favor, tú tienes el control, yo te dejo este problema en tus manos y sé tú el que obres de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito en mí. Así es de que este es el reto que yo le quiero dejar en este día, que el Señor le ayude a usted, que cuando ese gozo se vaya perdiendo, que Dios le dé fuerzas para que usted pueda tener esa firmeza y no dejarse caer por las circunstancias, sino por el contrario. Me gusta mucho ese dicho que se dice en varias partes, lo he oído, cuando dice: no le contemos a Dios lo grande de nuestros problemas, sino a nuestro problema que hay un Dios grande, que hay un Dios que tiene el control y que ese Dios va a hacer que el gozo no se pierda y esa comunicación constante con Él esté siempre también, y que en todo lo que suceda en mi vida yo voy a tener palabras de gratitud. Así es de que Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros y para mí fue un gusto poder también compartir la palabra que Dios me ha dado.